desafío pararse acá adelante a charlar con colegas y futuros colegas que están casi ahí. Siempre me emociona y siempre me pone a estudiar más que para cualquier otro tipo de conferencias. Así que estoy encantada de poder estar acá hoy con ustedes y aparte porque creo que compartir el conocimiento que uno va adquiriendo. Me olvidé que había mandado que me recibí en el 97, no era necesario recordar que hace 21 años que hago esto. No sé, Lucía, se suponía que no lo iban a contar. Claro. Realmente en un camino recorrido que nos trae a esta profesión maravillosa y que no deja de enseñarme que nos vamos reconvirtiendo y que hay lugar para todos y que hay que ir buscando cuál es el lugar de cada uno en la profesión, ya sea que te quedes acá, que no te quedes, pero realmente tenemos una profesión muy maravillosa. Así que llegué a la nutrigenética después de muchos años alejada de la clínica y del consultorio. Decidí ponerme a estudiar genética el año pasado porque me encanta estudiar, si pudiese solo estudiaría, y porque tengo una bioquímica frustrada en mi interior. Entonces, sí, claramente, yo empecé las dos carreras en el 97, pero se me solapaban las clases, era imposible. Así que bueno, eso fue un poco la razón por cómo llegué a la nutrigenética y cómo decidí volver a la consulta después de 15 años, que es exactamente la edad de mi hijo mayor, y fue el momento en el que me alejé del consultorio por temas de tiempo. El talle único a un talle para cada uno de nosotros. ¿Por qué la dieta del vecino, y eso lo sabe cualquier paciente o consumidor que podamos tener alrededor, ya no aplica para todos de la misma manera? Los consumidores tienen un montón de información, están como abrumados. La realidad es que hay cada vez más información disponible, pero que finalmente no saben cómo poner todas las piezas juntas y tomar decisiones saludables sobre su alimentación, su bienestar y su calidad de vida. La gente pregunta, ¿cómo puede ser que eso es tan sano? Se sorprenden cuando, por ejemplo, el huevo es un alimento que de repente tiene que bajar cuando es conceptualmente tan saludable. Lo es, y yo siempre trabajo con la convicción de que no hay alimentos buenos o malos. Lo que hay que hacer es buen uso de esos alimentos en porciones adecuadas y de ahí que en realidad todo esté permitido y no hayan prohibidos. El tema es, cuando nos ponemos más científicos y más a fondo, entender que no todas las personas manejamos los alimentos metabólicamente de la misma manera. Entonces, así como las capacidades físicas de las personas son individuales, también lo es la nutrición. Y hacia ahí va esto, ¿no? La nutrición personalizada es una tendencia que surge en Europa hace unos muy poquititos años y que ahora realmente se transformó en un movimiento. La gente lo está buscando. No me está queriendo acompañar. Esto es muy reciente y cuando les digo reciente, es porque recién en 2003 se descifró el genoma humano completo. Nada, 15 años, ¿sí? Somos unos 23.000 genes interaccionando con el ambiente. Es como inimaginable, es difícil de pensarlo, de bajarlo a una imagen real. Y hasta la fecha lo que se ha identificado es que hay 1.000 genes humanos que se vinculan directamente con enfermedades. Y enfermedades que tienen mucho que ver con nuestra práctica nutricional desde donde sea que la hagamos. Entonces, lo que sí sabemos es que esa interacción entre nutrición, genes, genética, alimentos es bidireccional. Y ahí surgen la nutrigenética y la nutrigenómica. Les voy a contar algo de estos conceptos que pueden sonar entreverados. Como les decía, la genética es una ciencia que es mucho de química, de bioquímica, de molecular, es compleja, no la puedes estudiar mirando la tele porque realmente requiere de una atención muy detenida. Entonces, conceptos básicos, la genética es básicamente la relación entre los genes y las enfermedades. Está demostrado, y ahora yo traje algunos estudios para compartir con ustedes brevemente, porque esto pretendía ser una presentación de este tema en la sociedad nuestra y hay muchísimo para contarles, pero brevemente les voy a mostrar algunas relaciones entre genes y enfermedades. Y la nutrigenómica estudia directamente la interacción entre los genes y los alimentos, directamente, ¿sí? Como les decía, si me alejo, no me anda el señalador, la nutrigenética estudia el efecto de las variaciones genéticas y la interacción entre la dieta y la enfermedad. ¿Para qué? ¿Para qué sería interesante tener disponible esta información de parte de los tests y los laboratorios?
Básicamente porque nos permite recetarles a nuestros pacientes recomendaciones absolutamente a medida. Nos permite evitar el ensayo-error. Nos permite ir directamente a buscar cuáles serían las recomendaciones de alimentación, de suplementos nutricionales y de actividad física, sin meternos en el área de los profesores. Cuando hablemos de actividad física, brevemente se los comento, a medida de esa persona, de sus genes, y hacer que se expresen de la mejor manera posible para que esas personas puedan cumplir sus objetivos. El gen, básicamente, es la información que no es modificable, ¿no? Es lo que traemos de nuestros antepasados, pasa de uno en otro, no lo puedo cambiar. EPI se refiere al ambiente, eso sí, y ahí sí creo yo que está nuestro mayor trabajo y nuestro mayor desafío, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ambiente, alimentación, estrés, sueño. Entonces, la epigenómica sería justamente la manera en que esos genes se van a expresar. Sería en qué podemos incidir nosotros para que esa persona use su potencial genético al máximo. Obviamente, que así como la genética no es modificable, a veces los pacientes me dicen, ¿y qué gano yo con conocer mi genética si igual no la puedo cambiar? Claramente, no puedes cambiar la genética, lo que puedes cambiar es qué haces con esa información y cómo te manejas en la vida, según la etapa de la vida, con esa información. Y eso es lo fascinante. Entonces, conceptualmente, para que les quede, esto es muy breve, la genética es esa información heredada, es única, no hay un ser igual al otro, excepto los gemelos idénticos. La EPI es el ambiente, los factores externos, el lugar donde nosotros podemos incidir como profesionales. Y la nutrigenética es la ciencia que estudia ese vínculo entre la dieta, los alimentos y la respuesta fisiológica de cada individuo. La nutrigenómica es el lugar donde nosotros podemos actuar. Nosotros los profesionales que estamos vinculados a esta área, donde trabajamos con la información y donde podemos hacer que nuestros pacientes logren el máximo con lo que vinieron programados para dar. ¿Cómo es esa interacción? Yo les decía, es bidireccional. Los genes interfieren en los alimentos y en los nutrientes y viceversa. Y tenemos en el medio siempre el ambiente actual. La genética relacionada al ambiente nos pone en distintos lugares según el tipo de enfermedades al que estemos hablando. Yo les decía, la genética mira enfermedades y mira resultados en la salud y la nutrición de las personas. Hay algunas situaciones como la fenilcetonuria que tiene una gran carga genética. Si nosotros tenemos determinado gen activado y en determinada variable, las probabilidades de tener fenilcetonuria son 100%. Sin embargo, cuando nos vamos más a enfermedades como obesidad, cardiovasculares, diabetes tipo 2, que son las que más vemos, la carga genética es del 20% y la genómica, o sea, lo que podemos hacer es del 80%. Entonces eso nos alienta a decir, bueno, si yo conozco ese 20, puedo hacer mejores cosas con el otro 80. En los casos en los que el determinante es un 80, tengo poco margen para actuar. Fibrosis quística es otro donde tengo poco margen para actuar. Entonces, ¿qué logran las personas que conocen su perfil genético? Y logran tomar decisiones nutricionales para ellos y para sus familias más inteligentes. Logran, en vez de reaccionar, proaccionar. Yo, cuando vienen pacientes al consultorio, siempre digo, cuanto más jóvenes accedan a esta información, mejor uso van a poder hacer de eso a lo largo de la vida. Es genial. Entonces, les traigo un ejemplo concretito para que redondear esta primera parte de conceptos con el tema, por ejemplo, diabetes. ¿Cómo sería el factor ambiental? Bueno, ¿qué riesgo tengo yo de tener diabetes? Sobrepeso, mala alimentación, no ejercicio, todo lo que ustedes manejan seguro mejor que yo. Entonces me pregunto, bueno, ¿cómo puedo evitarlo? Corrigiendo todo eso. Después, conocer el factor genético, o sea, estudiar el perfil genético para diabetes tipo 2, para poder predecir. Yo le estudio el genético a esa persona y le puedo responder, ¿seré diabético? Tengo la posibilidad, pues si tengo el gen apagado, ya le puedo decir que no. Lo que no quiere decir que lo mande a comer cualquier cosa. ¿Seré diabético? Ok, sí, tenés la probabilidad. Perfecto. Entonces, siéndolo, ¿a qué medicación voy a responder mejor? ¿Tengo que tomar esto, aquello o esta otra cosa? Es fascinante. Es realmente fascinante poder contar con esa información. Nosotros tenemos la nutrición y el efecto en la salud. Y depende el genotipo que sea ese gen, cuál va a ser el resultado sobre una situación. Concretamente, para un gen como la diabetes, el genotipo A con determinada medicación mejora. Con la misma medicación, si vos tenés un genotipo tipo B, no tenés ningún efecto. Ninguno. Y si
tenés el genotipo tipo C, empeora. ¿Se entiende? Esto es un ejemplo genérico, no es para diabetes, pero se lo sigo con el de diabetes para que me puedan entender hacia dónde voy. Es muy, muy interesante. No es solo marketing. Y cuando digo no es solo marketing, quiero aclarar que no hay que tenerle miedo a esa palabra. Porque en realidad en nuestra sociedad de nutrición está como mal conceptuada, es como suena a vender humo. Y en realidad el marketing, si tiene una base científica, un fundamento, si tiene estudio detrás, es perfectamente válido y valioso para comunicar los asuntos técnicos o nutricionales más duros de forma atractiva. Porque en definitiva nuestro objetivo debería ser que los consumidores puedan tomar decisiones inteligentes y saludables. Y si no se los explicamos de una manera atractiva, es poco probable que eso suceda. Entonces, ¿miedo al marketing? No, señores. Siempre que haya respaldo y estudio por detrás, estén muy tranquilos. Los estudios científicos de todos lados, y hoy no podía traerles realmente, pero está documentado, las relaciones que vinculan a determinadas variaciones genéticas, como les decía, con la forma en que nosotros usamos esos nutrientes y por ende podemos ser saludables o no tanto. Les voy a mostrar, vinculados a las áreas que más manejamos, ejemplos para que puedan tener idea de qué les estoy contando. En obesidad, por ejemplo, se estudia un grupo de genes que nos puede dar cuál es el tipo de dieta que necesita ese paciente. Si es un tipo de dieta baja en hidratos, porque tiene una susceptibilidad particular a hidratos, si tiene que ser baja en grasas, porque responde mejor a grasas, y ahora le voy a mostrar específicamente un estudio de grasas. ¿Cómo es ese apetito modulado por, obviamente, leptina, grelina, lo saben, pero necesito saber en qué posición está ese gen para saber si esa persona va a tener un apetito controlado, genéticamente programado. Y entonces voy a trabajar mucho más en el fraccionamiento y en alimentos que le den saciedad por largo tiempo que de repente en otro aspecto. O me voy a enfocar primero ahí. Lo mismo con el efecto rebote, poder saber si un paciente tiene altas chances de bajar de peso y rebotar. Yo voy a trabajar mucho sobre el mantenimiento, además de trabajar en el durante. ¿Se entiende? Y bueno, el tipo de dieta era lo que les comentaba. Saber si yo necesito ajustarle específicamente hidratos o mejor ajusto directamente grasas y no le saco las 2 porciones de pan que a la persona la hacen tan feliz, porque en realidad no van a responder de la manera que yo espero, porque no está ahí su sensibilidad desde el punto de vista genético. Con respecto a obesidad, les decía, el gen que se estudia, de los que más se estudian, está el FTO, los nombres, imagínense que hay que entrar a escucharlos muchas veces para que les empiecen a sonar. Si se acuerdan algo de bioquímica de la carrera, es bastante arduo, pero es fascinante. El gen ApoA2, vinculados, se sabe que está vinculado a las grasas saturadas y a la obesidad. Y se sabe que según el alelo que tengan las personas, ¿sí? Ven que ahí dice, en el TT y en el TC no hay variedad. En cambio, cuando tienen la variación CC para ese gen, el ApoA2, el riesgo de obesidad aumenta 67% frente al consumo de determinadas grasas. Entonces yo conozco eso, bajo la cantidad de grasas y consigo un mejor resultado en menos tiempo, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Motivación, adherencia al tratamiento, etcétera, etcétera. Sigo mostrándoles otros casos de estudios. Bueno, esto es lo mismo. Imagínense que esto vincula el HDL con el colesterol con la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados. Para un tipo de alelo consigue el resultado que queremos, que las cosas bajen. Y en el otro tipo de alelo consigue exactamente el efecto contrario. Entonces yo estoy haciendo la misma recomendación dietética para gente que tiene distintos potenciales genéticos. Es ahí cuando yo me explico cómo puede ser que si nosotros bajamos la dieta en grasas totales, aumentamos los poliinsaturados, no toda la gente responda de la misma manera. Porque si no, no tendríamos problema de dislipemias en la población. Haríamos una única recomendación dietética y todo funcionaría lo más bien. Para que tengan una idea de esquema básico, para que sepan, para que les empiece a sonar, ¿cuáles son los genes que están vinculados a la obesidad? Se agrupan de esta manera: por gasto energético, metabolismo de los lípidos, y ahí está lo que recién les comentaba, sensibilidad a la insulina, adipogénesis y todo lo que tenía que ver con rebote y con apetito descontrolado, y saciedad. ¿Sí? En esa especie de matriz se resumirían todos los genes que están estadísticamente estudiados que se vinculan al sobrepeso y la obesidad. ¿Cómo funciona esto?
le medimos los genes a las personas y los contrastamos contra lo que son estadísticas poblacionales. De todos estos genes se sabe que la respuesta promedio es de determinada manera o de determinada otra manera. Entonces, cotejamos la variación de ese paciente con los resultados poblacionales y es ahí que les podemos dar una información sobre estos aspectos y muchos otros. El tratamiento genético de la obesidad, se sabe actualmente que la ingesta de grasa, como les decía recién, en algunos casos tiene un efecto importante y aumentaría el HDL, y en el otro cantidad de casos haría un efecto contrario. Entonces conocer eso me lleva a poder elegir en forma muy quali y muy quanti la calidad y cantidad de nutrientes que le voy a proponer en la dieta al paciente. Lo mismo pasa con triglicéridos y omega 3. La variante GT y TT de ese gen, que se llama NOS3, este es bastante fácil y amigable, aumenta un 25% la probabilidad de tener triglicéridos altos consumiendo determinadas ingestas de grasas omega 3, o sea, con bajas ingestas. Yo a ese paciente, si le veo que tiene ese gen activado, lo voy a suplementar. ¿Por qué? Porque probablemente me haya dado que tiene una sensibilidad a la grasa, a la dieta alta en grasas. Entonces le voy a tener que bajar las grasas de la dieta, pero le voy a suplementar con omega para ayudarlo en el caso que tenga una dislipemia. ¿Sí? Con respecto, ahí se me fue, hay también un vínculo estudiado entre este gen, el CYP1A2, el infarto agudo de miocardio y el consumo de cafeína. Es por eso que los tests también informan la sensibilidad que tienen las personas a la cafeína o no. 53% de riesgo aumentado en la variable AA y 26% de riesgo aumentado en la variable GA. Yo sé que esto puede a priori sonar como muy chino básico, por decirlo de alguna manera. Pero cuando nos reencontramos con el estudio de la genética y de la bioquímica y de la biología molecular, empezamos a entender. Yo quería contarles a ustedes cuáles son brevemente los genes que se vinculan con enfermedades que ustedes conocen y manejan en la consulta diaria y alimentos que la mayoría de nosotros consumimos. Bueno, lo mismo con sal e hipertensión. Miren lo que es la diferencia entre la variante GA o AA versus la GG. 230% aumenta el riesgo de hipertensión arterial. Entonces, a la gente que tiene la variable GA o AA, sí le voy a tener que cuidar la sal. Ahora, el que tiene una variable GG, lo dejo comer sal en forma más flexible porque su hipertensión no está ahí. Entonces, a esa persona le voy a insistir que tenga recomendaciones de sal, como la población en general, pero no lo voy a torturar dejándolo sin sal, absolutamente, porque no le va a servir de nada. ¿Sí? Folato y cardiovascular, este gen es un gen importante, el MTHFR, porque también en la gente que tiene variable ST o TT, el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta 180%. Y yo lo puedo disminuir solamente o fácilmente agregando una dosis de ácido fólico diario a su dieta. Así de simple como pueda parecer, ahora eso se sabe. Cuando nos metemos en actividad física, porque esa es la otra gran área, ¿sí? Hay más estudios, por supuesto, que vinculan enfermedades de otro tipo con nutrientes, con alimentos. Sí, no me daba acá el tiempo para profundizar tanto, pero sepan que están disponibles, así como yo estoy disponible para aclararles cualquier duda que pueda. Con respecto al deporte, en Europa, puntualmente, los deportistas que hacen entrenamiento a nivel profesional, no hay chance que no tengan su información genética. Lo tienen como tienen un hemograma, como tienen un electrocardiograma, o sea, es parte de la rutina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, así como tenemos una matriz para obesidad, una matriz para rendimiento deportivo, que me cuenta cómo se vinculan los genes al rendimiento muscular, de fuerza, de resistencia. Me permite saber si un jugador de fútbol viene preparado para jugar en determinado lugar de la cancha, y si ese jugador yo lo tenía jugando adelante, pero en realidad es más interesante que esté de defensa, porque su genética se lo indica, pero el jugador quiere seguir jugando adelante, ¿cómo hago para mejorar? ¿Cómo lo entreno para sacar el máximo de eso que necesita para ser delantero y no le vino naturalmente con su genética? Es así de fabuloso y es así de a medida. Entonces ahí lo que la matriz se basa en procesamiento metabólico,
flujo sanguíneo y oxigenación, anatomía muscular, saber si la fibra es lenta o si es rápida o si es mixta, me va a permitir saber a detalle qué tipo de entrenamiento de fuerza y de resistencia tiene que hacer esa persona, cuántas repeticiones y de qué ejercicios. Toda la rutina te tira la información. La capacidad de transporte de oxígeno, ustedes saben que todo lo que es el VO2 y la resistencia en el entrenamiento físico es particularmente determinante. Y un gen muy interesante, por eso lo puse ahí, que tiene que ver con la aptitud psicológica de los deportistas. ¿Ah? Porque también está demostrado que toda la parte emocional determina el rendimiento final de ese deportista. Entonces ese gen, el 5-HTT, es un gen bien interesante que se estudia cuando las personas están expuestas a deporte de competición. Les decía, lo mismo que hice con las otras situaciones, el PPARGC1A, me parece que los estuviera insultando, es el gen que se analiza para saber si la persona es más de fuerza o más de resistencia o mitad y mitad, y entonces en función de la expresión de ese gen, nosotros podemos saber qué tipo de rutina indicarle a esa persona. Y ahí quiero aclarar, no nosotros nutricionistas, no deberíamos meternos nosotros a interpretar la rutina. Lo que yo hago puntualmente en mi consulta es recibo la información y trabajo o con el trainer o con el profesor de educación física o con un profesor de educación física que haga la interpretación de resultados. Porque leer los resultados, todos los que estamos hoy acá lo podemos leer. De ahí a interpretarlos y ayudar a las personas a que tomen decisiones sobre eso, ya es otro asunto. Bien, el otro gen que determina el rendimiento deportivo es el ACTN3, que también nos dice si esa persona es más para un deporte de potencia, si es para un deporte de resistencia, difiere entre hombres y mujeres. Los estudios de los genes también reparten entre hombre y mujer, y especialmente en el tema deportivo sabemos que los hombres y las mujeres tenemos muy distintas posibilidades de expresar nuestros genes. Esto es un resumen de la lista de test que están disponibles para aplicar a deporte. Como verán, son muchísimos. ¿Cómo funcionan los test? Ya se los comentaba. Cotejan casos versus controles, sacan un promedio poblacional y después miran cómo se expresó ese gen, en qué variante, en qué alelo, para la persona que estamos analizando, y lo comparan contra el promedio, por así decirlo, de una manera simplificada. Es bastante más complejo que eso. ¿Cuáles son los criterios a la hora de elegir los tests? Porque hay distintos laboratorios disponibles en el mundo e incluso acá. Lo primero es mirar la validez analítica, o sea, mirar desde que tomas la muestra hasta que tenés el resultado, cómo es el proceso de ese laboratorio para ofrecerte la información final para tu paciente. Por supuesto que la validez científica, ¿no? Saber qué genes estudian. Y es por eso que yo les decía, solamente con conocer los genes no podemos hacer demasiado, pero si nosotros estudiamos algo en nutrigenética, sabemos cuál es el panel de genes que queremos para cada área. A la hora de enfrentarnos a un test, podemos mirar y decir, a ver, este laboratorio me está analizando el FTO, el PPRG, el FT3, ¿lo tiene? Sí, no, ¿cómo lo expresa? ¿Cómo lo informa? Esos son elementos bien importantes. Y obviamente la utilidad personal. Si ustedes tienen básicamente gente que está en el rubro deportivo, van a hacer más énfasis en toda la otra parte. Cuando vienen pacientes que no están en esa área y que prefieren, van más por el lado de anti-age, por ejemplo, que también lo trabajo mucho, bueno, entonces a veces el test de deporte queda un poco de lado y se hace primero toda la otra parte, se hace piel, pelo, antioxidantes, dieta, metabolismo, apetito, etc. Obviamente que todos somos capaces de leer, todos los que estamos hoy acá. El tema es tener la capacidad de interpretar esos resultados, y para eso definitivamente es necesario ir un paso más allá y estudiar esto, porque si no, ahí sí estamos haciendo marketing pasivo. Como les decía, los genes no funcionan en el vacío. Yo tengo esta información que va a ser exactamente igual para el paciente cuando tenga 5 años, 15, 45 u 80. Lo que va a variar es qué hago con esa información según la etapa de la vida que esté esa persona, si está tomando determinados medicamentos o no, cómo es su estado general de salud. Obviamente que no es el mismo approach que tienen los deportistas de la UEFA Champions League, que tienen todos sus informes genéticos, que una paciente nuestra que trabaja 8 horas sentada en una oficina. Y el objetivo de esa persona. O sea, la información de los test de la misma persona
puede ser aplicado de una manera o de otra según el objetivo que tenga esa persona. Que puede ser bajar de peso, que puede ser mejorar la masa muscular, que puede ser recuperar la tonicidad en la piel, X. O pueden ser todos a la vez, en general queremos un poco de todo. Entonces, si finalmente, como resumen y como cierre, yo estoy muy deslumbrada con esta nueva tecnología de diagnóstico. De hecho, como les decía, después de 15 años me trajo de vuelta al consultorio, pero creo que son un complemento, siempre un complemento al diagnóstico humano, que es absolutamente irreemplazable. La empatía que tengamos con el otro ser humano que se siente bien a nuestro consultorio buscando muchas veces cuestiones que tienen poco que ver con nutrición, no, muy poco que ver, y tienen mucho más que ver con conductas, con emociones y con otros asuntos. El conocimiento, que era lo que yo les decía, para poder ponerse a hacer esto hay que estudiar y hay que leer y hay que quedarse hasta tarde y hay que volver a situación de alto estudio, porque realmente no les voy a mentir, o sea, me encanta estudiar, pero es una zona bastante árida respecto a toda la parte técnica de biología molecular que les decía que hay. Y obviamente la capacidad que tengamos de motivar a nuestros pacientes. Yo creo que nuestra función como licenciados en nutrición, y con esto termino, es en parte transmitir conocimiento, sí, y de hecho para eso nos formamos, pero los conocimientos hoy la gente los puede casi que conseguir en cualquier lado. Entonces yo creo que nuestra función como nutricionistas tiene más de un 50% de motivar a las personas a que puedan implementar esos cambios para cumplir los objetivos que se propusieron. Creo que ahí está nuestro diferencial como profesionales y hacia ahí voy yo con mi trabajo ahora, el genérico que hago desde los medios, pero también el 1 a 1 que sentí que era necesario hacer para poder aplicar esto.